Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre las teorías de la segmentación del mercado de trabajo, que en cierta medida es una continuación de lo visto en teoría de la regulación, en el sentido de que vamos a seguir analizando desde una óptica institucionalista el funcionamiento de los mercados de trabajo. En términos generales hablamos de una situación de segmentación en el mercado de trabajo cuando dos trabajadores con la misma productividad, o sea, muchas veces en términos neoclásicos uno piensa en la misma productividad con trabajadores que tienen un mismo nivel de capital humano, bueno, pero que pueden tener en términos generales las mismas habilidades, las mismas, bueno, las mismas competencias. Y bueno, dos trabajadores que por algún motivo, por alguna otra cuestión de su trayectoria laboral, de su situación o de sus características, que no influyen en la productividad, puedan tener distinto nivel de remuneración. Las teorías de la segmentación sostienen en general que entonces que no podemos hablar de un mercado de trabajo, eh, sino que podemos hablar de un conjunto de segmentos del mercado de trabajo, y muchas veces con distintas lógicas de segmentación. Y por otra parte, otro elemento que generalmente se sostiene en las teorías de la segmentación del mercado de trabajo es que, bueno, incluso cada uno de estos segmentos no son o necesariamente homogéneos entre sí, o sea, no tienen las mismas lógicas de funcionamiento, eh, y sino que, digamos, no responden necesariamente a esta idea de mercado puro, o sea, un mercado como que cada segmento dentro de sí para determinado grupo de trabajadores define los salarios exclusivamente por las leyes de la oferta y de demanda, sino muchas veces estos segmentos están estructurados, o sea que tienen distintos tipos de estructuras y que tienen distintas normas, distintos funcionamientos, eh, distintos principios de funcionamiento. O sea, no solamente estamos hablando de segmentación, sino que al interior de cada segmento una forma de funcionamiento, de determinación de los salarios, de asignación de los trabajadores que puede ir variando, y que estas formas particulares que tiene cada segmento va a responder en términos generales, ya sea algún factor social, político o institucional. Ahí acá hablamos de esto, un proceso muchas veces histórico, de construcción de determinadas instituciones que llevan a que cada segmento pueda tener un funcionamiento diferente. Em, y otro elemento importante, además de esto, de hablar de distintos segmentos que tienen cada uno sus instituciones, que en cada segmento hay formas de determinación de los salarios y de asignación de los trabajadores diferentes. Para terminar, para que haya realmente una teoría de segmentación, tiene que haber barreras. Si un trabajador puede pasar de un segmento a otro libremente, eh, no habría realmente segmentación. Entonces, para que hablemos de segmentación, tiene que haber este tipo de barreras. Los trabajadores tienen que estar, por decirlo de una manera, encerrados en un determinado segmento, que no les permite aprovechar las oportunidades que podrían llegar a conseguir en otro segmento del mercado de trabajo. En general, esta clase la vamos a plantear un poco en términos históricos, o sea, ir revisando distintas ideas sobre por qué pueden darse estas situaciones de segmentación. Algunas vamos a ver algunas ideas un poco más de oferta, otras más de la demanda. O sea que la segmentación proviene por la oferta del lado de la oferta de trabajo, otros que viene por la demanda de trabajo. En términos de autores clásicos, o sea, donde uno siempre arranca, o en general arranca para hacer un análisis histórico de las ideas económicas en torno a una cuestión,
podemos decir que primero que nada en Smith aparece la idea de diferencias salariales compensatorias, que quizás en otros momentos de la materia lo hayan visto o lo veamos. Las diferencias salariales compensatorias parten de que cuando que no todos los trabajos son iguales, hay trabajos que son más placenteros, si se quiere, otros son más desagradables, más incómodos, tienen más desventajas. Smith planteaba que para que estos trabajos que son más desagradables, eh, menos deseables, para atraer trabajadores, pagan un extra salarial, lo que se llama diferencias salariales compensatorias. O sea, los peores trabajos eh, ofrecen mejor remuneración para atraer trabajadores. Eh, John Stuart Mill plantea, y o sea, empezando a plantear desde la lógica que se plantea la idea de segmentación actualmente, eh, que no son los peores trabajos los que tienen las mejores remuneraciones, sino que se da lo contrario, que muchas veces los trabajadores en trabajos más desagradables son los que encima tienen peores remuneraciones. Y esto está asociado a que hay determinados factores que no solamente vienen de lo económico, sino que vienen de aspectos sociales, incluso de acá que en el PowerPoint van a ver consuetudinarios, o sea, ah, que vienen también de las costumbres, de cómo son las cosas, que hace que determinados trabajadores queden atrapados en estos segmentos menos competitivos, digo, perdón, menos deseables, y no puedan acceder ni a los otros trabajos que son eso, o más deseables o que tienen mejores remuneraciones. Otro autor clásico, Keynes, habla también de esta idea de que el mercado de trabajo no es un mercado, que hay determinados grupos aislados y que cada trabajador tiene un limitado grupo de oportunidades de acceder a ocupaciones. No hay una teoría para explicar aún el porqué. Y Alfred Marshall, también uno de los principales referentes de eh, la teoría neoclásica, eh, también, bueno, en algunas cosas era bastante, tenía algunas ideas que, bueno, que no son, digamos, no aparecen dentro del corpus principal del pensamiento neoclásico, y ella habla, por ejemplo, de determinados factores sociales e institucionales que puedan limitar el acceso a determinadas ocupaciones, de la existencia de determinadas pautas definidas de movilidad entre sectores o de no movilidad entre sectores, y que, bueno, también hay, bueno, algunos antecedentes de idea de capital humano de definir determinados grupos de trabajadores según el tipo de cualificación. Bueno, entonces las primeras visiones que llamamos propiamente eh, de teorías de la segmentación del mercado de trabajo son las visiones institucionalistas eh, que aparecen en Estados Unidos en los años 40, años 50. Piensa en este contexto, también en función de lo que charlamos la última clase sobre Fordismo, donde tenemos primero el desarrollo de grandes empresas, cada una de estas empresas digamos, con muchos principios administrativos que rigen su gestión, una aparición cada vez más fuerte de intervención del Estado, de configuración del estado de bienestar, bueno, y un contexto también de cierta prosperidad económica. Y, y bueno, y en ese contexto aparecen un conjunto de autores institucionalistas eh, que tratan de convertir el funcionamiento real de los mercados de trabajo eh, en su objeto de estudio. También autores que siguen, digamos, no solamente formados en economía neoclásica, que aplican los principios de economía neoclásica, pero también por ejemplo, con una influencia keynesiana, con una influencia de los primeros institucionalistas americanos. Ustedes piensan sobre todo en Commons, pero también en Veblen,
Michels, bueno, distintos autores. Eh, y, y también también en la misma lógica que los autores de la organización industrial. Ustedes yo calculo que si no han visto, bueno, ya deben estar por hacer organización industrial, y organización industrial sería una rama de la microeconomía que, al igual que lo que podemos decir de estos autores, buscan salir un poco de esta idea puramente formal de construcción de teorías, sino tratar de mostrar y explicar las estructuras reales que se presentan en la economía. Bueno, estos autores eh, van a analizar la segmentación, en primer lugar, poniendo mucho hincapié en la idea de movilidad laboral. Ustedes piensen que si estamos hablando de salarios, de determinación de los salarios en un mercado, eh, como en cualquier momento, en cualquier mercado, para que surja un único precio tiene que haber movilidad para aprovechar oportunidades de aprendizaje. O sea, si en un determinado mercado de bienes hay distintos precios, generalmente va a haber cierta movilidad, o sea, cuando donde quienes están pagando precios altos se van a mover hacia otro que tiene precios más bajos, entonces esto va a hacer que presten, digamos, el vendedor o la zona donde haya precios altos tiende a reducir los precios, y aquellos donde tengan precios bajos tengan a subirlo porque aumenta su demanda. Entonces eso hace, el arbitraje es lo que hace igualar el precio en un mercado, o sea que el mercado termine generando lo que habitualmente se espera de un mercado, un único precio. Estos autores van a hablar que en los mercados de trabajo la movilidad está muy restringida. Estos autores que yo les decía tienen una formación neoclásica, van a partir del análisis del funcionamiento del mercado en la perspectiva conceptual de oferta y de demanda, pero van a encontrar que eh, la productividad marginal, o sea, el principal determinante de los salarios, la economía no clásica tiene un poder explicativo bastante limitado en términos de cómo se forman los salarios en los mercados de trabajo reales. Y van a hablar de distintos factores, eh, ya sea productivos, o sea, de las necesidades productivas de la empresa, el tipo de empresas que observamos en distintos sectores de la producción, como políticos, o sea, distintas estructuras que generan los actores del mercado tratando de generar un orden en el mercado que los favorezca. La cuestión del poder en estos autores está bastante presente, y los actores con poder tratan de generar determinadas estructuras, determinadas instituciones que van a generar reglas que traduzcan en una posibilidad de mayor apropiación del excedente en esos mercados. Y además también de incorporar estos factores productivos o políticos, también, bueno, para estos autores también van a dar cuenta cómo juegan, al igual como eh, lo que decía Marshall, y lo que decíamos que vimos recién también en John Stuart Mill, de esta idea también de cómo juegan determinados factores sociales y consuetudinarios. Y estos autores también van a tratar de incorporar algunas ideas, ya sea tanto de la sociología como de la psicología, en términos de, digamos, los mecanismos de funcionamiento de los mercados, e incluso sobre la acción individual, saliendo de esta idea de un homo economicus perfectamente calculador y previsor. Bueno, y teniendo en cuenta todas estas ideas, lo que van a tratar es, bueno, de ver cuáles son los mecanismos y hablar de distintos mecanismos de asignación de trabajo y de determinación de los salarios, teniendo en cuenta eh, que los sindicatos en primer lugar tienen mucha fuerza en la estructuración de los mercados, y hay empresas de gran tamaño que también tienen fuerza de estructuración de los mercados, algunos autores hablando de distintos tipos de contrapoderes, eh, y que esta idea de que una economía con una fuerte presencia de sindicatos, el sindicato no solamente actúa dándole mayor poder a los trabajadores, sino que muchas veces el sindicato
genera reglas que hacen cambiar los mecanismos de fijación de los salarios en determinados segmentos, ¿sí? Ustedes piensan incluso en la Argentina de hoy, según cómo no es la misma lógica de fijación de salarios, no sé, para trabajadores, por ejemplo, que están bajo un trabajador, los trabajadores, por ejemplo, que trabajan para la EPE, que para trabajadores del sector comercio. No son las mismas lógicas de funcionamiento ni de fijación de salarios, ni de asignación de trabajadores, bueno, hay un montón de cosas que cambian entre un y otro sector. Y volviendo a esta idea de la hipótesis de movilidad restringida, que es un elemento teórico central en estos autores, eh, esta idea, bueno, supone que los trabajadores tienen distintas limitaciones a su movilidad. En primer lugar, hay que hacer referencia a que en términos de información, el mercado de trabajo suele ser considerado como uno de los mercados más oscuros. O sea, por un lado, los empleadores tienen muchas dificultades para conocer las reales características de los trabajadores, por eso hoy por hoy, como casi cualquier empresa mediana o grande, tiene, eh, tiene un grupo de trabajadores destinado específicamente, por ejemplo, a cuestiones de recursos humanos, a la contratación. Eh, Hay distintos problemas de información y problemas de información también para los trabajadores para identificar cuáles son sus oportunidades laborales, o sea, cuáles son las empresas que ofrecen mejores condiciones, en las cuales realmente ellos van a tener una oportunidad. Y acá yo les decía que estos autores salen solamente de las aportaciones de economía, que incorporan distintas ideas de sociólogos, psicólogos, y una idea que está presente, que después va a ser más desarrollada en los años 60 por Simon, que es el de racionalidad limitada. No sé si estos autores utilizan ese concepto, pero la idea de racionalidad limitada es que no hay una búsqueda de la situación maximizadora, o sea, la mejor situación para el trabajador, que sería el trabajo que dé la mejor relación, salarios, calidad en general o bienestar en el trabajo, sino que los trabajadores tienen un proceso de búsqueda, o sea, buscan un trabajo que es una actividad que es costosa, que costosa en términos tanto de esfuerzo, incluso también puede tener costos materiales, pero la búsqueda de trabajo es costosa, los trabajadores tienen limitaciones en la información que tienen, eh, y, y también una limitación incluso bueno, para poder evaluar realmente las alternativas, o sea, ver cuál es realmente la alternativa mejor, cuál es la alternativa por ejemplo, en términos de carreras, va a implicar una mejor posibilidad de carrera. Entonces esta búsqueda es limitada. Cuando el trabajador encuentra lo que se llama una situación satisfactoria, o sea, un trabajo, por ejemplo, que, que, mm, que satisfaga determinados estándares mínimos, ¿sí? Un determinado nivel de salario, que más o menos las condiciones sean aceptables, el trabajador detiene su proceso de búsqueda. Eh, y bueno, entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que no haya ese mecanismo de arbitraje tan fuerte que suponen los mercados. Los mercados supone que uno va a buscar la mejor alternativa y cuando haya alguien que ofrezca alternativas que no sean tan, o por ejemplo un vendedor que tenga un precio más alto, nadie le va a ir a comprar. Esa es la idea de mercado. Entonces va a tener que bajar su precio e igualarlo a los otros. Si la movilidad laboral está restringida, eh, puede haber empresas que ofrezcan distintas condiciones y que, bueno, las que ofrezcan peores condiciones aún así consigan trabajadores y que no haya un aluvión de gente a las empresas que tengan las mejores condiciones. Entonces, en este contexto ya aparecen diferencias y que esas diferencias estos autores las centran mucho en la demanda de trabajo. O sea, son las empresas, según el tipo de condiciones que ofrecen, las que generan, bueno, distintas situaciones en el mercado de trabajo. Bueno, también estos autores van a hablar de algunos otros conceptos, por ejemplo, la idea de salarios administrados. Los salarios administrados significa que el salario
no está determinado por el mercado, sino por la negociación de un grupo restringido de actores. Principalmente acá estamos hablando de negociación tripartita, o sea, Estado, empresas y sindicatos que, al igual que en los años 40 y 50 se desarrollan fuertemente en grandes empresas, también hay un nivel de sindicalización muy alto, incluso para los estándares actuales. Y los sindicatos, que también aparecen como un actor importante en el mercado de trabajo, tienen algunas características que les son propias eh, y que van a influir mucho en, digamos, en la forma de funcionamiento de cada uno de los segmentos. En primer lugar, un sindicato puede tener múltiples objetivos y distintos portadores de interés. Eh, el objetivo, uno piensa en el sindicato, piensa en el objetivo que, que, que lo maximizar el salario de sus trabajadores. Muchas veces esto no es así. A veces para el sindicato, por ejemplo, puede ser mucho más importante maximizar el número de afiliados y no necesariamente el nivel de salarios. Generalmente los sindicatos también, sobre todo en las teorizaciones que hacen estos autores, el sindicato eh, busca que haya mayores eh, niveles de contratación, y para hacer esto también tiene que responder a esta idea de que de determinado nivel de aumentos salariales, pero el sindicato lo que hace es tratar de generar un nivel de aumento salarial que contente a sus trabajadores, pero que tampoco comprometa la cantidad de trabajadores que puedan ser contratados. Bueno, y en el sindicato también hay muchos portadores de interés, hay distintos tipos de trabajadores que cada uno puede tener determinados tipos de intereses. Muchas veces, y esto lo conocemos bastante, los intereses de la cúpula sindical no necesariamente es los mismos intereses que pueden tener el grueso de los trabajadores. Bueno, entonces esto introduce también em, em, una forma diferente de operar del sindicato en relación a lo que uno puede suponer de la forma de la lógica de acción de un individuo en el mercado. Para los sindicatos muchas veces la lógica de la productividad marginal les es ajena, o sea, no, esta idea de determinar los salarios en función de la productividad marginal muchas veces no es algo que eh, no es el principio por el cual van a buscar, digamos, de fijar su nivel de salario o determinar esa cuestión. Eh, y bueno, y acá tenemos también algunas otras cosas en las que nos apartamos también de la idea neoclásica. Muchas veces, por lo mismo que yo les venía hablando hoy, la idea de maximización no es siempre el supuesto adecuado de comportamiento. Y, y en general podemos hablar también de cierta discrecionalidad de los dirigentes sindicales para eh, definir objetivos. Y otra idea que está presente, que también quizá la estuvieron viendo con Keynes, eh, como lógica tanto de negociación o de funcionamiento de los sindicatos y los trabajadores, aparece la idea de comparaciones equitativas. O sea, los trabajadores eh, no buscan tanto la situación de maximización, o los sindicatos, sino de mantener cierto nivel de salarios nominales en relación a otros grupos de trabajadores, como una forma también de hacer frente a esta situación de racionalidad limitada y de falta de información en los mercados. Entre estos autores institucionalistas, el primero que destaca es Clark Kerr, que Clark Kerr se hizo conocido por la idea de balcanización. Este autor muestra que en la realidad de Estados Unidos que él estudiaba, hay una variedad de tendencias, una variedad de mercados, y que la tendencia es a que los mercados sean cada vez más institucionalizados. O sea, en en, en un extremo tenemos un segmento de mercado que funciona un poco como o a determinados segmentos que funcionan como el modelo neoclásico, así donde salarios y ofertas
eh, salarios se determinan de una manera cercana a los mecanismos de la competencia. Y en el otro extremo tenemos lo que se llaman mercados gobernados, que están totalmente estructurados, donde eh, prácticamente no hay injerencia de los mercados. El mercado neoclásico es el que Kern le llama mercado no institucionalizado, donde el mercado de trabajo funciona prácticamente como cualquier otro mercado de bienes, o sea, hay una muy débil codificación de derechos, de obligaciones, y prácticamente la negociación es individual y se fija entre empleador y trabajadores. Y el otro extremo, los mercados gobernados o institucionalizados, hay un gran número de reglas que determinan, por ejemplo, cómo evolucionan los salarios, cuáles son las condiciones de acceso a ocupaciones, bueno, como dice acá, ascenso, retribuciones, y también los sindicatos tienen un gran peso. Entonces, este autor habla y además cada uno de estos mercados está dividido en distintos submercados. Entonces el autor dice que podemos hablar de un escenario de balcanización. No sé si ustedes conocen la situación de los Balcanes, es una zona geográfica que está atravesada por muchas diferencias, digamos, donde conviven pueblos que tienen muchas diferencias de lengua, de religión, de raza, y cada región de los Balcanes, bueno, uno ve, digamos, pequeños grupos de población bueno, que tienen una característica de raza, religión o histórica, cultural, y que eso lo hace diferente a la otra región, y como esta región está tan atravesada por estas diferencias, bueno, es una región extremadamente segmentada, en lo político conflictiva, pero bueno, este es el escenario que Kerr entiende que define el funcionamiento de los mercados de trabajo. O sea, mercados extremadamente fragmentados donde hay distintos ejes de diferenciación. Y entre esos ejes de diferenciación que describe Kerr, tenemos distintos tipos de trabajadores, distintos tipos de empleadores, distintos niveles de organización de los trabajadores, distintos niveles de organización de los empleados y distintos niveles de participación del gobierno. Esas son algunas de las características que hacen que un mercado difiera del otro. Y a su vez, Kerr introduce una idea que después va a ser retomada con mayor énfasis por otros autores institucionalistas, que dice que en estos mercados institucionales, donde hay institucionalizados, donde hay una gran codificación del funcionamiento de los mercados que hacen los sindicatos, pero también las mismas empresas que, que introducen todas sus reglas de funcionamiento interno y que pasan a ser parte de las reglas de funcionamiento del mercado de trabajo, y también donde aparece muy fuerte el Estado, aparecen lo que se llaman mercados internos y externos. El mercado interno sería alguna planta de producción, empresa, donde hay reglas eh, de asignación de los trabajadores, o sea, como un trabajador va pasando de un lugar a otro o de un puesto a otro y cómo va evolucionando su salario, o sea, donde la asignación y el salario están totalmente determinados por reglas que pueden ser de la empresa, pero también donde pudo haber participado fuertemente el sindicato o el Estado en su definición, mientras que los mercados externos son mercados que funcionan de una forma más cercana a la neoclásica, y donde estos mercados, cuando la empresa tiene que abastecerse de trabajadores que entran a su planta, se abastece de ese mercado externo, y luego los trabajadores, una vez que están dentro de la empresa o planta, empieza su asignación a distintos puestos o su evolución salarial empieza a estar regida por las normas de empresa, y entonces a ser parte del mercado interno. Otro de los autores de esta corriente de pensamiento, de este grupo de este grupo, es John Dunlop. Dunlop, primero que todo, asocia
Bueno, que los fenómenos de remuneración al tipo de puesto de trabajo, o sea que está totalmente centrado en la demanda de trabajo, eh, y dice que lo que son las remuneraciones están influidos por fuerzas económicas, pero están primordialmente determinados por mecanismos administrativos, o sea, son las mismas reglas de las firmas en las cuales se inserta esa mano de obra. Y acá recuerdo que cuando hablamos de reglas no significan normas que tiene escrita la empresa, sino algún tipo de convención, podemos decir, o sea, algún tipo de forma en que se hacen las cosas, ya sea que donde hay un acuerdo, ya sea o implícito o explícito entre los distintos actores de la empresa, incluyendo los sindicatos. Y, y Dunlop eh, teoriza de cómo funciona la estructura salarial. La idea de estructura salarial que implica que hay ciertas relaciones entre salarios de distintos grupos de trabajadores que se mantienen relativamente en formas, digamos, esas relatividades se mantienen estáticas. O sea, una mayor oferta o demanda de algún trabajador no implica necesariamente que ese trabajador vaya a tener un mayor salario o menor salario relativo en relación a otros trabajadores, como indicaría una teoría de origen neoclásico. En la visión de Dunlop, la estructura salarial está determinada por dos subestructuras. Una primera subestructura que se da principalmente a nivel de las firmas o de otras organizaciones donde se fijan salarios, es lo que se llama agrupamiento de puestos o job cluster. La idea de un agrupamiento de puestos significa que hay relaciones relativamente fijas entre determinados tipos de puestos de trabajo, donde esas relaciones salariales, no quiero decir relaciones salariales en el sentido de la teoría de la regulación, sino esas relatividades salariales, siempre tienden a mantenerse fijas y están dadas ya sea por las relaciones que tengan entre sí en términos de tecnología, de organización administrativa de la firma o de las mismas costumbres. O sea, todos estos elementos hacen que las relatividades se mantengan constantes. O sea, cuando los salarios tienden a moverse en bloque para arriba o para abajo, manteniendo esas diferencias. Y por otro lado hay otra subestructura eh, que trasciende la firma y que está presente ya sea bueno, a nivel geográfico, un mercado de producto o un determinado mercado de trabajo. O sea que hay un espacio de determinación salarial interempresa, que esto puede estar determinado geográfico o en términos industriales, y que influye sobre el conjunto de salarios de ese contorno. Bueno, generalmente hay un establecimiento o posición clave que es donde los salarios tienen algún tipo de variación, por ejemplo, impulsado por algún elemento externo, y cuando ese salario o los salarios de ese establecimiento clave se mueven, hacen que se mueva toda la estructura y así van cambiando los salarios em, los salarios de todo el conjunto. O sea que la estructura tiende a mantenerse estable y no a jugar en un determinado submercado tanto de las fuerzas de oferta y demanda. Y otro aspecto que también en el cual se centró mucho Dunlop, que trasciende también la teoría de la segmentación del mercado de trabajo, son los sistemas de relaciones industriales. O sea, podríamos hablar de relaciones laborales, o sea, el tipo de relaciones que se dan entre empresa, Estado y trabajadores. Bueno, históricamente, a estas corrientes institucionalistas que acabamos de mencionar, que centran fundamentalmente las diferencias en la demanda de trabajo, o sea, principalmente son las empresas y los puestos de trabajo los que determinan tanto las barreras a la movilidad de los trabajadores como las diferencias de funcionamiento de los distintos submercados de trabajo. Un poco como respuesta o como forma de teorización alternativa, en el marco de la teoría neoclásica, en el año 59 aparece la teoría del capital humano, eh, que lo que también muestra o se propone como objetivo
es a partir de esta idea de Smith, de mostrar las diferencias salariales a partir del concepto de diferencia compensatoria, ofrecer una teoría alternativa, o sea, explicar aquellas desigualdades salariales que no están, o no tienen relación con la idea de diferencia compensatoria. Y, y la idea de la teoría del capital humano es que distintos niveles de productividad marginal pueden ser valorizados de otra manera por las firmas y por lo cual ofrecer distintas condiciones de trabajo, o sea, un gradiente de condiciones de trabajo que vaya mejor a lo peor, incluyendo las cuestiones salariales. O sea que acá de alguna manera salimos de esta idea de trabajo homogéneo e introducimos la cuestión de la calidad. El capital humano, bueno, después van a haber teorías más desarrolladas, pero en principio podríamos decir que puede ser tanto de una parte de una cuestión innata, pero fundamentalmente lo que muestra es el resultado eh, en términos de inversión en educación, como ustedes habrán visto ya en la parte cuando vieron teoría neoclásica. Eh, y principalmente esto, lo que muestra la teoría del capital humano, una teoría que eh, donde las diferencias, donde las aparentes formas de segmentación del mercado de trabajo ya no tienen tanto que ver con las decisiones de demanda de las empresas, sino que tienen que ver con la oferta. Son los trabajadores, o sea, la oferta de trabajo, en sus decisiones de formación, los que van a dar lugar a que, bueno, digamos, haya distintos tipos de oportunidades para los distintos trabajadores. Y que, bueno, uno al invertir en educación puede ser potencialmente más productivo para las empresas y por lo tanto poder acceder a determinados puestos de trabajo o a distintos niveles de remuneración que otros trabajadores no pueden llegar a acceder. Y bueno, y acá hay mucho supuesto detrás de la teoría del capital humano, o sea, de esta posibilidad de elegir y para mucho supuesto, sobre todo para que haya una igualdad en las posibilidades de elección. Pero dada cierta igualdad en las posibilidades de elección entre, por ejemplo, educarse y no educarse, lo que va a diferenciar unos trabajadores de otros son sus preferencias en términos intertemporales, o sea, de querer disfrutar un cierto bienestar presente o sacrificarse en el presente para poder tener un mayor bienestar en el futuro. La teoría del capital humano, como yo les decía, es una teoría centrada en la oferta, o sea que pone hincapié en las diferencias salariales, en las diferencias de puestos de trabajo, en el nivel de formación de los trabajadores y que es una decisión en principio de los trabajadores. La teoría del capital humano fue también eh, fue la base para diseñar políticas de empleo en los años 60 y parte de las críticas y de la necesidad de reformular la teoría del capital humano, parte de la evidencia empírica de estas políticas de empleo o políticas, políticas sociales que se desprenden de la teoría del capital humano. O sea, gran parte de las políticas que trataban de resolver, por ejemplo, problemas de segregación barrial o distintos de reducir los niveles de pobreza que apuntan a disminuir o mejorar la accesibilidad a la educación de determinados grupos poblacionales. Y lo que muestra después con los años este tipo de política es que eh, de que este tipo de políticas no dan los resultados esperados eh, y hay una de las conclusiones que quizás da lugar a nuevas interpretaciones teóricas que parte desfavorecida de la economía y de la sociedad parece no funcionar con las mismas pautas que funciona el resto de la economía. Como forma de respuesta a la teoría, principalmente a la teoría del capital humano, pero también para teorizar algunos fenómenos de los años 70, aparecen, digamos, las teorías del mercado dual de trabajo, eh, que continúan gran parte de los desarrollos que habían hecho esos autores institucionalistas que nosotros habíamos mencionado hace un rato, y a su vez incorporan algunas ideas de la literatura sobre dualismo económico, que estas ideas de dualismo económico muestran una economía donde hay un grupo de empresas eh, que tienen mayor productividad, ya sea por
fundamentalmente por la posibilidad de producir, que esto tiene mucho que ver con la economía también fordista, producir productos en serie para grandes mercados, con alto nivel de inversión, de productividad, con una demanda relativamente estable, mientras que hay otras empresas y además, perdón, también operando en mercados muy concentrados, lo cual también genera altas ganancias o generación de altos excedentes que en parte pueden ser repartidos a los trabajadores, mientras que hay otro grupo de empresas que podríamos decir que son de la periferia y y que estas empresas operan en mercados mucho más competitivos, o sea, con ganancias cercanas a cero, con una mucho mayor inestabilidad en la demanda, con menores posibilidades de acumulación, y que a veces se llama la periferia, que no necesariamente tiene que ver con la periferia con esta idea de mercado de informalidad de los países subdesarrollados. Incluso algunos autores hablan de tres sectores, o sea, el núcleo, la periferia y el sector informal. Em, bueno, el principal autor de la teoría de los mercados duales, que es Pior para algunos, eh, parte de la idea que esta estructura económica segmentada se corresponde con dos segmentos en el mercado de trabajo, un segmento primario y un segmento secundario. Y con una barrera de circulación de los trabajadores entre estos dos segmentos. El segmento primario implica, bueno, en el segmento primario encontramos puestos de trabajo estables, con alto nivel de remuneración, con posibilidad de crecimiento de trabajo, ya sea en términos de mejorar la escala salarial o las responsabilidades, y además también con la posibilidad de aprender en el puesto de trabajo con protección por parte de los con alto nivel de sindicalización, protección legal, eh, con baja rotación de los trabajadores, mientras que tenemos el otro sector, el secundario, que se corresponde más bien con el sector de la periferia, donde los salarios son mucho más bajos, hay inestabilidad, hay hay desprotección legal, no hay una baja tasa de sindicalización, la negociación se hace mucho uno a uno, trabajador-empresario, donde hay alta rotación de los trabajadores van pasando de una empresa a otra, no tienen posibilidades de ascenso ni en términos salariales ni ni de puestos de trabajo. Hay bajo aprendizaje en el puesto de trabajo que también tiene que ver con esta rotación que entre puestos de trabajo que no generalmente implica ni siquiera ir aprendiendo sobre una misma cuestión, sino por ahí ir rotando entre distintos trabajos donde no hay aprendizaje en común. Entonces, el sector primario tenemos niveles más altos de salario, mejores condiciones laborales y una perspectiva ascendente, mientras que el sector secundario hay un cierto nivel de estancamiento. Los trabajadores dos trabajadores iguales, que quizá uno por alguna circunstancia se insertó en ese sector secundario, muy probablemente tenga una trayectoria laboral totalmente diferente de los trabajadores que participan en el sector primario de la economía. Y esta visión dual también tiene una profundización teórica, empírica, y que da lugar a la idea de eh, estructuras tripartitas, o sea, no de tres partes, sino de tres segmentos del mercado de trabajo. Una de esas teorías fue desarrollada por Bluestone en 1970, que habla de esto, de lo que yo le decía, un tercer sector que podría ser el sector irregular. Estamos hablando de economías del norte, no economía latinoamericana. Y luego tenemos la visión de Michael Pior, que es la más conocida, que habla de tres segmentos del mercado de trabajo, la idea de que hay un sector primario y secundario, pero a su vez que el primario tiene un sector primario superior y otro primario inferior. El primario sigue siendo parte, digamos, de estas empresas, de grandes empresas, con alto nivel de productividad, o sea, todos los trabajadores primarios uno espera que estén en ese tipo de empresas,
Pero a su vez estas empresas, y lo que trata de mostrar Pior, es que en estas empresas observamos dos tipos de trabajo, que corresponde uno al sector primario superior y otro al inferior. Es distinto en estas empresas el trabajo, ya sea el trabajador más tipo fordista que conocemos, sí, que trabaja en la cadena de montaje, o bueno, alguna actividad, digamos, rutinaria de la empresa, o un operario cualquiera, que puede tener buenas condiciones de trabajo, sindicalización, vacaciones, algún tipo de ascenso, pero sus condiciones de trabajo son totalmente distintas de lo que se llaman los cuadros de las empresas, o sea, los gerentes, el CEO, bueno, estos trabajadores que tienen eh, una actividad mucho menos codificada, pero incluso muchísimo mayores posibilidades de desarrollo personal. Y lo que muestra es que hay una situación incluso un poco paradójica, donde el sector primario superior, o sea, este tipo de puestos de trabajo que de los cuadros de las empresas, de los cuadros dirigenciales, tiene algunas características de, digamos, de desestructuración que los hacen parecido al sector secundario. Se distingue ese grupo de trabajadores del sector secundario claramente por nivel de salarios, y son los salarios más altos de la economía, 20 veces superior, 30 veces, 50 veces superior a los del sector secundario, tienen un gran estatus, o sea, reconocimiento social, y tienen unas trayectorias generalmente ascendentes. O sea, estos trabajadores, si bien muchas veces, o sea, los cuadros de las empresas muchas veces rotan no tienen la estabilidad de un trabajador del primario inferior, quizá muchas veces van rotando de una empresa a otra, pero esa rotación muchas veces se hace en una trayectoria ascendente. Incluso muchas veces la forma, por ejemplo, para un gerente de mejorar su condición es pasar de una empresa a otra con otra empresa que lo tienta para que se vaya a esa empresa con mejores condiciones de trabajo, mejores salarios. Y, y también el sector primario superior se parece al sector primario inferior en el hecho de estar mucho menos codificado estos trabajos, de mucho menos normas de contratación en el primario superior que en el secundario. Digo, en el primario superior y en el secundario hay baja codificación sobre las condiciones de de contratación, de trabajo, de fijación de salarios. eh, pero hay una gran diferencia en términos de qué suple esta falta digamos, de negociaciones colectivas que fijen reglas generales de utilización de fuerza de trabajo, mientras que en el sector primario superior, en el sector, perdón, secundario, hay mucho control directo, mucha decisión unilateral por parte incluso de las empresas. En el primario superior hay una especie de código implícito de conducta que regula el trabajo de estos trabajadores, muchas veces incluso en cierta medida acordado tácitamente por los distintos actores intervinientes. Y por último hay que decir sí, también que este sector primario superior se distingue claramente del secundario, ya sea por la creatividad e iniciativa individual que tienen estos trabajadores y por el grado de seguridad económica. Acá, bueno, esto se lo voy a dejar para que lo miren, pero acá tienen rápidamente algunas diferencias entre las características de los puestos de trabajo de los tres segmentos de la visión tripartita. La teoría de los mercados duales, entonces, analiza algunos aspectos sobre la segmentación del mercado de trabajo, las características, digamos, en cada uno de estos sectores que mencionamos. Eh, Dentro de cada sector, ya sea los distintos mercados primarios, secundarios, cuáles son las pautas de movilidad, ascendente o no, y si hay movilidad dentro de estos segmentos, y lo que encuentran también es una gran inmovilidad entre segmentos. Eh, y según algunos autores, la gran debilidad de estas teorías es la falta de elementos que causan o una débil teorización sobre los elementos causantes del dualismo, que es el aspecto sobre después vamos a hablar en la teoría de economía política radical. Y a diferencia de la teoría del capital humano, la teoría de los mercados duales
presenta un análisis teórico nuevamente, al igual que las teorías institucionalistas que vimos previamente, centrado en la demanda de trabajo. Y son las distintas condiciones de mercado en las cuales operan las empresas y con un gran hincapié en lo que son el nivel de variabilidad de la demanda o de incertidumbre, eh, y el tipo de respuestas tecnológicas y en la organización de la producción para hacer frente a esta situación son los aspectos que en cierta medida explican la segmentación del mercado de trabajo. Estos autores, fundamentalmente Doedinger, Pior, los que acabamos de mencionar, la teoría de los mercados duales, ofrecen también una teoría alternativa y complementaria a los procesos de segmentación, profundizando sobre estos conceptos que habían planteado muy por arriba los autores institucionalistas de mercados internos y externos. El mercado interno es una forma un poco particular, porque no, digamos, no es realmente un mercado, sino es, según esta definición que toman estos autores, eh, hablar de un mercado interno es una estructura administrativa, o sea, por reglas administrativas de las empresas, o puede ser una planta industrial, en la cual el precio y la asignación de trabajo se rigen por un conjunto de normas y procedimientos administrativos. Entonces, acá para explicar el funcionamiento del mercado interno y externo hay que tener en cuenta esta definición de mercado interno, que es la forma en que se asignan trabajadores dentro de una empresa determinada por los mecanismos administrativos de la empresa, o sea, no por el sistema de precios, estos mercados se diferencian, pero también se alimentan de mercados externos, donde lo que rige es la asignación de trabajadores y, eh, y la determinación de los salarios son las fuerzas de oferta y la demanda. Y luego aparece lo que se llaman las puertas de entrada, son los puntos de contacto entre los mercados internos y externos. O sea, el mercado interno generalmente está presentado como una escala de puestos de trabajo, o sea, el mercado interno, en el mercado interno generalmente hay un proceso eh, de crecimiento que se da en una escala más o menos predefinida de puesto de trabajo, donde uno con el tiempo, llegando a determinados logros, va siempre o se espera que vaya creciendo en puestos con mayor salario y mayor jerarquía. Esa es la estructura de un mercado interno, pero ese mercado interno generalmente se comunica con el mercado externo, o sea, cuando la empresa tiene que conseguir los puestos para las partes inferiores de esa cadena de puestos de trabajo, generalmente lo hace en el mercado, lo que se llama el mercado externo, es el mercado donde rigen las fuerzas de oferta y de demanda. Y luego, una vez que el trabajador es- entra a la empresa, ahí sí su situación laboral empieza a estar regida por las normas internas de la empresa. Algunos de los elementos que permiten explicar la existencia de estos mercados internos y externos. Eh, en primer lugar, podemos hablar de la especificidad de las cualificaciones. Gran parte de las cualificaciones necesarias para los puestos de trabajo de las empresas, de este tipo de empresas, piensa en la economía americana de los años 70, aún con grandes empresas de tipo Fordista, ese tipo de calificación que requieren las empresas y que tienen que tener los puestos de mayor jerarquía, muchas veces se adquieren dentro de la misma empresa, no tanto en el sistema educativo formal. Entonces eso es uno de los aspectos que hace que a la empresa le pueda convenir ir ascendiendo trabajadores de la misma compañía. No quizás, por ejemplo, si tiene que llenar un cargo de gerente, no contratar un gerente externo, sino darle el puesto de gerente a algún trabajador que ya tenga una trayectoria en la empresa y que conozca cómo funcionan las empresas y los elementos necesarios, que tenga los elementos necesarios para cumplir esa labor de gerente. Eh, bueno, esto está relacionado obviamente con la formación en el trabajo, hay una predominancia de learning by doing, o sea, de aprender haciendo.
Y también lo que son las leyes y las costumbres, ¿sí? También muchas veces incluso la costumbre o la tradición en las empresas juega un rol importante en la existencia de estos mercados internos de trabajo. Y si bien es una teoría alternativa para explicar la segmentación de mercado de trabajo, hay una relación entre la teoría de los mercados duales y la teoría de los mercados internos y externos. Y lo que dicen estos autores es que generalmente los mercados internos, o sea, eso, perdón, los mercados primarios, o sea, ese segmento, el segmento primario, perdón, ese segmento donde aparecen los puestos con mejor situación laboral, se corresponde más o menos con los mercados internos. Y el sector secundario tiene que ver se corresponde empíricamente con el sector externo o con los mercados internos poco desarrollados. Y la existencia de justamente los mercados internos, donde no cualquier trabajador puede acceder, es también lo que explica ese elemento necesario para que sea una teoría de la segmentación, que es la falta de movilidad entre segmentos. Bueno, y acá tienen gráficamente una pequeña o muestra de cómo funcionaría. Primero esto, un mercado interno, o la relación con el mercado externo, dónde está el punto de entrada y la escala de puestos de trabajo. Acá vemos el mercado interno, que sería, por ejemplo, el departamento de distribución de una empresa. Lo que ven con líneas en verde es la escala de puesto de trabajo, o sea, cuáles son las posibilidades de ascenso que tiene un trabajador dentro de ese mercado interno, que allí, cumpliendo determinados objetivos, el trabajador puede ir esperando o ir subiendo en esa escala. Y generalmente, en este ejemplo, el puerto de entrada es lo que vincula el mercado interno y el mercado externo, y que un trabajador del mercado externo se espera que, por ejemplo, en esta escala de puesto de trabajo, eh, acceda como operario de carga. Algunos de los factores que explican en este contexto particular la existencia de mercados internos, que también muchos de estos factores podrían ser hoy válidos para la existencia de mercados internos, que si bien esto es un fenómeno que aparece en ese momento histórico con la eh, eminencia del modelo fordista, hoy por hoy también podemos hablar de mercados internos en las empresas, eh, y con organizaciones cada vez más grandes hay determinadas formas de mercados internos. Algunos de los elementos, bueno, por un lado podemos hablar de los derechos laborales, que en algunos aspectos, eh, digamos, parte de lo que son las reglas que determinan el funcionamiento de los mercados internos surgen de ahí. Digamos, las limitaciones para contratar y despedir trabajadores, que hacen las reglas de evolución salarial, que hacen conveniente, por ejemplo, eh, que, digamos, digamos, organizar la utilización de fuerza de trabajo de esa manera en las empresas. Y para los empresarios hay otro aspecto que hacen conveniente, es retener los trabajadores. Por un lado, retener lo que se llama, lo que sería la inversión en capital humano, ya sea a través de formaciones específicas, o retener los trabajadores que han ido aprendiendo en las empresas, que por ejemplo en- pueden adquirir determinadas habilidades que sean útiles para empresas de un determinado sector, y que estos empresarios puedan querer evitar que otras empresas del sector puedan tratar de captar estos talentos, como se dice ahora. Eh, También la escala de puesto de trabajo es una forma de motivación de los trabajadores, y que a veces se corresponde con lo que se llama eh, los sistemas de remuneración diferida, donde los trabajadores eh, que entran en la empresa inicialmente cobran un salario menor y levemente inferior a lo que sería su productividad marginal, pero saben que a lo largo del tiempo, si permanecen en la empresa, con el tiempo, si bien va su productividad marginal, con el aprendizaje de la empresa va a crecer, los salarios van a crecer aún más rápido por las reglas de evolución de los salarios, y saben que de permanecer en la empresa van a obtener una renta en el futuro por los mayores salarios que pueden
a los que pueden acceder en la empresa. Y por otro lado, escala de puestos de trabajo con determinadas normas de crecimiento, con la cierta protección por parte de los trabajadores de saber que cuando han ascendido en la puesta de escala de puesto de trabajo, su puesto de trabajo no va a ser primero tomado por alguien afuera de la empresa, y en segundo lugar que hay reglas que eviten que los trabajadores que están debajo ocupen su puesto. Estos son factores que pueden hacer factible que las personas que ya tienen ya tienen una trayectoria en la empresa y cierto conocimiento sobre el funcionamiento de la empresa, transmitan información a los que están por debajo y por lo tanto favorecer el desarrollo de aprendizajes o de transmisión de determinados conocimientos al interior de la firma. Por otro lado, también es interesante como para resolver algunos problemas de reclutamiento, porque la empresa, una vez que el trabajador ha permanecido en ella, tiene un legajo, tiene información sobre ese trabajador, y cuando tiene que cubrir puestos de cierta jerarquía, la empresa tiene mucho más información sobre un trabajador interno que sobre un trabajador externo. Bueno, exactamente, eso. Eh, y también es una forma, es un sistema de incentivos que, que resuelve parcialmente este problema de principal agente que se exacerba en las grandes empresas, y es una forma de lograr cierta identificación entre la trayectoria de la firma y la trayectoria del trabajador, y que pueda lograr la cierta implicación por parte de los trabajadores. Y para algunos autores más cercanos a la economía neoclásica, puede ser la existencia de mercados internos, como toda norma, puede ser algo ineficiente, pero lo que dicen los autores que desarrollan esta teoría, que también tiene ciertas características de eficiencia dinámica. Otra de las corrientes teóricas que ustedes van a ver en el texto es la economía política radical. Y la economía política radical, que son autores también de origen marxista em, de Estados Unidos, que tienen, en cuanto a, digamos, el programa de investigación que tienen estos autores, es muy similar a lo que vimos sobre teoría de la regulación francesa. Incluso hay algunos autores como Bob Chiso, que quizás lo han visto en otras materias, que considera que los economistas radicales son parte de la misma corriente de pensamiento que la teoría de la regulación. Estos autores se van a preocupar principalmente en entender de dónde viene este fenómeno de segmentación, aún adoptando la visión tripartita que tiene Doedinger y Pior. eh, Adoptan esa distinción, pero bueno, la preocupación principal es de dónde viene este tipo de segmentación. Y para eso, como los institucionalistas franceses, lo que van a hacer es adoptar una perspectiva histórica, estudiar el capitalismo americano para ver cómo se va dando este fenómeno, estas formas de segmentación. Y uno de los puntos de partida teóricos es este problema que estudian, que ya hemos hablado en teoría de la regulación, que es el problema de cómo, cuando el capitalista alquila la fuerza o contrata la fuerza de trabajo, o alquila la fuerza de trabajo, cómo lograr el trabajo, o sea, cómo lograr que ese tiempo se convierta en una actividad productiva, o sea, cómo hacer que los trabajadores trabajen. Y dentro de esta teoría radical, vamos a ver dos visiones que son complementarias, son distintos puntos, dos ángulos de análisis diferentes, pero que tienen ideas muy similares. El primero de estas visiones radicales aparece en un texto de Edwards del año 79, donde habla en una perspectiva histórica, de los distintos sistemas de control. El control es la forma en que yo les dije digamos, que resuelven los capitalistas este problema de convertir el- la fuerza de trabajo en trabajo,
o sea, sería la forma en que los capitalistas obtienen el trabajo deseado de sus trabajadores. Eso sería el control. Y un sistema de control sería la forma en que se lleva adelante ese control. Y que un sistema de control implica, por un lado, tener determinados instrumentos de dirección y de coordinación de las tareas, distintos sistemas de evaluación de rendimiento y determinados sistemas de disciplina. Vamos a ver dos enfoques dentro de la economía política radical. El primero está propuesto por Edwards en un trabajo del 79. Edwards, en el análisis del capitalismo americano, encuentra tres sistemas de control que se han sucedido históricamente, que se corresponden también con distintas situaciones en términos de configuraciones de la economía en términos productivos, organizativos. En un periodo inicial, digamos, entre el siglo XIX y el principio del siglo XX, donde digamos, las empresas no tienen gran tamaño, donde predomina lo que se llama el capitalismo simple, o sea, empresas dirigidas por sus dueños, o sea, donde el dueño, el capitalista, dueño, emprendedor es la misma persona, y tiene un método, un seguimiento directo de la empresa con métodos de control y de disciplina no sistemáticos. A esa forma de control se le llama control simple y que cuando las empresas americanas empiezan a crecer en tamaño, con mayor cantidad de empleados, más áreas, bueno, aparecen distintos sistemas nuevos de control. El primero de estos controles es el sistema de control técnico, que se corresponde con las ideas tayloristas y donde el gran mecanismo de control es la cadena de montaje. La cadena de montaje controla los tiempos. Bueno, también hablamos la semana pasada de distintos sistemas de remuneración que también son parte de este sistema de control en la teorización eh, radical y distintos sistemas de disciplina. El control técnico es bastante eficiente, pero tiene el problema de que homogeneiza a los trabajadores y los trabajadores que son cada vez más descalificados, que tienen una situación masivamente similar, empiezan a organizarse y como respuesta capitalista, según esta autoría, aparece otra forma de control que es el control burocrático, que es generar distintas situaciones al interior de la empresa para dividir a estos trabajadores, o sea, distintos tipos de puestos de trabajo, escalas de puestos de trabajo. Entonces, lo que serían los mercados internos sería, en esta perspectiva, una forma histórica de generar un sistema de control. Como cada uno de estos sistemas de control tiene, nosotros dijimos, sistemas de disciplina, sistemas de remuneración y de control propiamente dicho, la coexistencia de estos sistemas, o sea, hoy si bien se va sucediendo históricamente, hoy por hoy podemos decir que los tres sistemas son puestos en marcha, en práctica por distintas empresas y su coexistencia es lo que explica la segmentación de los mercados de trabajo. Acá la segmentación también vuelve a estar fundamentalmente en el puesto de trabajo y no en el funcionamiento de los mercados de trabajo. Y un aspecto interesante de esta teorización radical es que los autores lo que muestran es que este tipo de trabajo, que nosotros hablamos como Fordismo, que es la idea de trabajo normal para nuestras sociedades actuales, no es más que una anomalía histórica, o sea, se corresponde principalmente con las formas sistémicas de control más actuales, pero gran parte de la historia lo que predominó es otro tipo de sistema de control y, bueno, y las características del puesto de trabajo tipo Fordista son en cierta medida por el corto plazo, en el periodo en el que fueron puestas en práctica, una anomalía histórica. Otro trabajo de economía política radical propone un ángulo ligeramente diferente de análisis, si bien las conclusiones son bastante similares. eh, que este trabajo del año 82 y hay otro trabajo del 86 y está el mismo Edwards, pero también con Gordon, Reich,
Em, y también a partir de un análisis histórico, estos autores hablan eh, de tres etapas, digamos, de la utilización de la fuerza de trabajo. Tenemos un periodo inicial de proletarización, o sea, de creación del obrero industrial, eh, donde, bueno, hay un periodo también incluso de adaptación a los ritmos de trabajo industrial, donde la disciplina de trabajar todos los días es una creación, digamos, de un tipo de obrero que luego históricamente aparece un proceso de homogeneización que tiene que ver con esto, con el taylorismo, con el control técnico, que los trabajadores se van homogeneizando y al homogeneizarse también aparece el problema de la acción colectiva de los trabajadores, de organización, de creación de sindicatos. Y entonces en un tercer periodo histórico este trabajo muestra, digamos, cómo la segmentación del mercado de trabajo es una estrategia consciente por parte de fundamentalmente capital monopólico, o sea, las grandes empresas. Y, y a su vez también, eh, digamos, este capital, digamos, busca segmentar y también plasma estas condiciones que le dan una mayor posición de fuerza de segmentar la situación de los trabajadores a partir de la creación de un conjunto eh, de instituciones laborales que reafirman el funcionamiento de esta estructura. Y si bien no la teoría, estas teorías institucionalistas de la segmentación del mercado de trabajo, eh, ni hablar de la economía política radical, no eran vistas como teoría propiamente dicha por la visión ortodoxa, en los años 80 fundamentalmente empieza a aparecer una preocupación por la segmentación de los mercados por parte de la visión ortodoxa y tiene que ver principalmente con distintos trabajos empíricos que muestran con técnicas econométricas la pertinencia de la hipótesis de segmentación. Y hay distintas teorías ortodoxas que muestran la existencia de segmentación, modelo insider-outsider, pero la principal es la teoría de los salarios de eficiencia, que muestra que determinado grupo de trabajadores puede tener una forma de remuneración diferente eh, como forma de, digamos, incentivar una mayor productividad por parte de estos trabajadores. Es una teoría que inicialmente está planteada como una forma de explicar un fenómeno persistente de desempleo, eh, pero la existencia de esta forma de remuneración donde se incentiva mayor productividad con mayores salarios en un grupo de ocupaciones o para un grupo de trabajadores, luego también es utilizada como una teoría de la segmentación. Y, dentro, en un texto de Bullough y Summers del año 86, lo que muestran también es que hay trabajos, sobre todo los que tienen menores calificación, que son bastante fáciles de observar cómo trabajan estos trabajadores y pocas veces son beneficiarios de políticas de salarios de eficiencia, mientras que los trabajadores que tienen tareas más complejas, que generalmente donde hay un mayor capital humano, son tareas más difíciles de supervisar y donde aparece también una mayor implementación de política de salario de eficiencia. Entonces la teoría del salario de eficiencia también termina mostrando ideas similares, o sea, son los trabajadores más calificados, con mayor capital humano, los que tienen este tipo, los que acceden a los mejores puestos de trabajo. Entonces, al igual que la teoría de capital humano, pone nuevamente en la oferta de trabajo, digamos, el peso de la explicación de las situaciones de segmentación. Bueno, chicos, ustedes en cuanto a lo que se vea en la bibliografía para esta parte de la materia, ustedes tienen dos textos, uno de Fernández Huerga y otro eh, un capítulo del libro de Economía Laboral de McConnell. Fernández Huerga tiene distintas visiones teóricas, hay algunas que nosotros no vimos y que no van a entrar en los exámenes,
sigan la parte que nosotros, sigan los títulos de lo que nosotros vimos acá en el PowerPoint. Y el texto de McConnell y Bru salen algunos aspectos de la teoría de segmentación del mercado de trabajo. Principalmente me interesa que utilicen para profundizar sobre estas teorías de mercados duales y de mercados internos y externos. Así que muchas gracias y bueno, esto fue todo. Cualquier cosa, si tienen dudas sobre esta parte teórica, como no tenemos una clase de consulta sobre este tema, pueden mandarme alguna consulta si quieren al correo de la cátedra.